vamos a presentar una extensión de MapReduce que se llama Spark, que mejora el concepto o el paradigma computacional inicial. ¿En qué consiste Spark? Mire, Spark es un motor computacional que se encarga de programar, distribuir y monitorear aplicaciones que corren sobre un clúster de manera paralela y distribuida. Sí, fue desarrollado en la Universidad de California. Realmente lo que recuerden que MapReduce lo que hace es, entrando unos datos, hay un proceso de mapeo, se escribe a disco y después el proceso de reducción toma lo que se escribe a disco y lo procesa y entrega un resultado. Obviamente tiene muchas bondades, pero hay una limitación muy grande de que hay que escribir a disco, de que por ejemplo si yo necesito escribir un algoritmo iterativo, pues es muy complejo hacerlo con MapReduce porque habría que estar permanentemente escribiendo a disco. O si yo necesito, por ejemplo, sistemas al estilo SQL que hacen consultas en línea, no es el más adecuado, el procesamiento de streaming. Entonces lo que hace Spark es, manteniendo ese paradigma de varios procesos, mapeo, reducción, es permitir, por ejemplo, que no haya necesidades de hacer esa escritura intermedia de disco y que incluso se pueda iterar varias veces sobre el proceso. O sea, un proceso inicial, una reducción o varias tareas intermedias antes de llegar al proceso final. Spark es un stack que tiene varios niveles de abstracción. El más bajo nivel de abstracción ve toda la información que se entrega como un RDD, o sea, eso es simplemente lo que llaman Resilient Distributed Dataset, o sea, es una colección de objetos distribuidos e inmutables. O sea, aquí la información, los archivos que se le entregan a un proceso no son modificables, sino que se van creando, a partir de transformaciones, se van creando nuevas versiones. Entonces el RDD además es tolerante a fallas y está particionado en el clúster en diferentes nodos, ¿sí? La otra bondad que tiene el RDD, pues es, ya dijimos, resistente a fallas. ¿Y cómo se ve la información en un RDD? Simplemente cada registro que entre en un RDD se ve como una línea de texto. Ya el programador tiene que entonces tener conocimiento de qué información viene en esa línea de texto y procesarla. Pero allí no hay tipos de datos, sino que cada entrada es una línea de caracteres, un string de caracteres. Hay un segundo nivel de abstracción ya que son los datasets y los data frames, donde aquí ya sí son datos estructurados. ¿Qué significa, por ejemplo, el data frames? Es exactamente, o es un concepto muy parecido al que conocemos en R, en Python, en otros lenguajes de programación, filas y columnas con nombres, incluso operaciones muy parecidas, pero este data frame también, primero es inmutable, no es modificable, y segundo, está distribuido en el clúster. Entonces, cuando el data frame se almacena, se va a almacenar particionado y distribuido sobre diferentes nodos del clúster. El dataset pues también es un conjunto de datos de estilo matriz con filas, columnas y nombrados. La diferencia es que aquí el dataset tiene un tipo de dato, entonces se utilizan lenguajes que permiten pues hacer chequeo de tipos, como por ejemplo con Java, ¿cierto? En cambio el data frame es al estilo de lo que se hace, por ejemplo, en Python, pues que no hay una validación de datos, un chequeo de datos en tipo de compilación. Este es el segundo nivel de abstracción y también permite sentencias SQL, que finalmente todas estas estructuras, estos tipos de datos acá, finalmente se materializan como RDD, pero el programador podría trabajar o al nivel de dataset, data frame, o con sentencias SQL o con archivos o con la visión de RDD. Ahora, encima de estos dos niveles de abstracción hay una serie de librerías que permiten ya pues procesar información y que no es un objeto pues, de esta charla, pero es bueno conocer. Ahora, ¿cuál es el modelo computacional que utiliza Spark? Mire, cuando yo lanzo una aplicación Spark, se lanza un programa que se le llama el driver. Acá es donde se escribe todo el código de la aplicación. Supongamos que este es el código de la aplicación, ¿cierto? Que tiene esta serie de instrucciones. Tiene unos datos de entrada que van a ser o RDD o data frames, o ya dijimos data frames, dataset o RDD, ¿cierto? La entrada.
están distribuidos en el clúster, entonces eso va a hacer que haya un grado de paralelismo. Entonces este driver se da cuenta de que, por ejemplo, está particionado en 3 particiones el elemento, los datos de entrada. Entonces lanza unos procesos que se llaman ejecutores, a cada uno le asigna una partición en el nodo donde se encuentre del archivo completo, una partición de datos, y le envía este programa para que lo ejecute acá localmente. Entonces, en el modelo más simple, podríamos decir entonces que acá, en este nodo, se ejecutan todas estas instrucciones sobre esta partición de datos. En ese segundo nodo se ejecutan igualmente las mismas instrucciones sobre este conjunto de datos y igualmente con el tercero, y llegará un momento en que entonces todos estos le enviarán la respuesta al driver, que será el encargado de encontrar la respuesta final. Eso es pues como el modelo más simple de computación. Por supuesto que yo lo puedo configurar. Por ejemplo, yo puedo decir cuántos procesos ejecutores necesito, ¿sí? Bueno, ahora, dentro de un programa Spark hay dos tipos de instrucciones, unas que se llaman transformaciones y otras que se llaman acciones. ¿Qué son las transformaciones? Ya decíamos que tanto los RDD como los DataFrame y los dataset en Spark son inmutables, o sea que yo tomo un conjunto de datos y yo no lo modifico, sino que le ejecuto una transformación. Y una transformación es simplemente, si supongamos que estamos trabajando con RDD o RDD, yo a este conjunto de datos le hago una transformación y genero un nuevo RDD, ¿cierto? Transformado por la instrucción que yo le hubiese indicado. Mientras que las acciones son un conjunto de operaciones que cuando yo las ejecuto, inmediatamente hacen que los resultados que se han procesado en cada clúster, en cada ejecutor, sean enviados al driver. Ese es el resultado de las acciones. Más adelante vamos a ver que un programa Spark se representa como un grafo de transformaciones y acciones, pero solo si aparecen acciones en el programa se ejecuta. Este es un ejemplo, este que tenemos acá a la izquierda, es un ejemplo de un programa en Spark. ¿Cómo se ejecutaría este programa en este modelo de computación? Mira, hay una fuente de datos, en este caso es un archivo texto, o sea, tipo RDD, que seguramente está particionado, entonces asumamos que tiene 3 particiones. Entonces, con esta primera instrucción text file, lo que se hace es crear el concepto de RDD, que no son otra cosa que apuntadores a los sitios en el clúster donde están cada una de las particiones. Se lanzan 3, por defecto, como hay 3 particiones, se lanzan 3 procesos ejecutores, cada uno se encargará de un RDD. Después vienen, mire, estas 2 operaciones que vienen acá son transformaciones, mientras que esta final, collect, es una acción. Vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? El RDD de entrada sufre una primera transformación con una operación que se llama filter. Lo que hace es un filtro, como su nombre lo dice. Yo le indicaré qué tipo de filtro, descárteme las entradas que tengan tal condición o tómeme solo las entradas que cumplan cierta condición. Esta filter me genera un nuevo RDD, ¿cierto? Se corre localmente, en cada ejecutor se corre localmente el filtro y se genera también en memoria. Entonces el nuevo RDD transformado, ¿cierto? Se genera en memoria. Este RDD, es posible que entonces yo ya descarte si no le indico lo contrario. Después viene una segunda transformación que es de mapeo, que se ejecuta también acá localmente. Cada nodo ejecutor lo ejecuta sobre la partición de datos que tiene. Ese mapeo es otro tipo de operación que después explicaremos. Y se genera entonces un nuevo RDD, ¿cierto? En este caso, el nuevo RDD que se genera, que es el que aparece acá, este nuevo RDD, acá estará entonces esa versión del RDD en cada ejecutor, y cuando aparece la acción que se llama collect, simplemente cada ejecutor va a enviar al driver la respuesta, o sea, los datos, el resultado que en ese momento tenga, este señor los consolida y entrega la respuesta final de él. ¿Sí? Cuando se ejecuta, mire, esto es un grafo que tiene un conjunto, ya como vimos, tiene un conjunto
transformación es una acción, solo cuando aparezca esta acción se ejecuta todo este grafo. ¿Qué pasa si en el transcurso, por ejemplo, este segundo nodo falla? Cuando se está ejecutando esta operación, simplemente el driver localizará otro nodo con otro ejecutor, le asignará los datos que estaban corriendo acá y él seguirá con la tarea. Por eso se habla de que es resistente a fallas, porque el driver se encarga de garantizar. O si, por ejemplo, se encuentra cuando este ejecutor se está procesando unos datos y los datos de origen falla, por ejemplo, una de esas particiones la encuentra mala, el driver tiene la noción y tiene la información de dónde hay réplicas de esa partición y simplemente redirecciona el ejecutor hacia el sitio donde están las réplicas y no se ve entonces trastocada la ejecución del proceso. Bueno, y lo que llaman lazy evaluation, que eso, o sea, aquí hay dos conceptos claves: el grafo, el lineage graph, que es lo que vimos acá, es algo como lo que aparece en esta gráfica, o sea, el grafo que se construye con las instrucciones del programa, y el otro lazy evaluation quiere decir que solo se ejecuta un grafo cuando aparezca una acción dentro del programa, ¿cierto? Hasta que no encuentre una acción, no se... Bueno, ahora, esto es el modelo más simple. Por supuesto que hay programas más complejos. Suponga que el programa mío tiene todas estas instrucciones, ¿cierto? Empezando en este es el conjunto de instrucciones que conforman mi programa. Entonces, de nuevo, va a haber un driver, ¿cierto? Va a haber un proceso driver que entonces va a programar, va a coordinar el job. Entonces lanza de nuevo, supongamos, entonces estos son todos los ejecutores, porque hay 5 particiones, cada ejecutor va a ejecutar todas las instrucciones que se le indiquen. Pero entonces, ¿qué ocurre en este caso? Mire, estas dos instrucciones que son transformaciones, ya las habíamos visto, filter y map, se van a ejecutar localmente en cada uno de estos ejecutores y cada uno va a tener una fuente de datos y no va a necesitar comunicarse con los otros ejecutores para nada, ni con el driver para ejecutar esas dos tareas. Pero en algunos casos hay algunas instrucciones, mire que aquí ya viene un criterio de agrupamiento, una instrucción que pide agrupar datos. Supongamos que cada registro que se está procesando tiene una clave y yo quiero agruparlos por clave. Es muy posible que en esta partición estén todos valores, registros de todas las claves, en esta segunda también, en la tercera también. Y yo quiero asignar que este proceso solo se encargue de agrupar los de clave 1, este los de clave 2 y este los de clave 3. Entonces, aquí ahora tiene que haber intercambio de información entre los ejecutores, porque por supuesto este señor va a enviar todos los de clave 1 acá, los de clave 2 acá y los de clave 3 acá. Igual harán los demás ejecutores. Entonces, en este caso hay intercambio de información entre los nodos. Por eso es que se habla de que aquí, mire, esta línea separando un stage de otro, simplemente este conjunto de procesos, de instrucciones que se ejecutan localmente se llama un stage, y cuando haya que intercambiar información entre los procesos ejecutores se inicia un nuevo stage. Lo mismo ocurre acá en esta tarea. Así como el MapReduce para nosotros era crítico el costo de comunicaciones, también aquí en estos procesos esta fase va a ser muy crítica, porque por supuesto va a haber comunicaciones o va a haber intercambio de información entre los nodos, que en la terminología de Spark lo llaman una shuffle operation. Ahora, ya mirando un código Spark en concreto, mire, aquí podemos ver estas líneas de código. En la primera, entonces, se toma un archivo que está almacenado en el sistema de archivos distribuidos. Con él, mediante la instrucción textfile, ¿sí?, de Spark Context, se crea un RDD llamado lines. Simplemente es un apuntador a cada partición del archivo, y cada partición se le asigna un ejecutor, suponiendo que son 3 las particiones. Mire que después sobre este RDD se corre la transformación map, que lo que hace es a cada línea de ese archivo, ¿cierto?, que llama S y la define como la clave, le va a agregar un valor 1. Entonces supongamos que la primera partición tiene como valores, ¿sí?, A, B, B, C, y la segunda partición tiene como valores A, B, B y C. Entonces lo que hace es que a cada uno, como el RD de pairs saldrá con clave valor, donde la clave es la línea y el valor es un 1, ¿cierto? Igual con la segunda partición,
Básicamente en eso consiste la operación de mapeo. ¿Sí? Después viene, entonces, sobre el RD resultante que llamamos pairs, se hace otra transformación que se llama reduce by key, que básicamente consiste en coger todas las líneas cuya clave sea similar y sumarlas. O sea, realmente estamos contando cuántas líneas, ¿cierto? De cuántas veces cada tipo de línea aparece en el texto. Entonces, ¿qué hace ese proceso de reducción? Que todavía se sigue ejecutando aquí en cada uno de los ejecutores, simplemente reduce. Entonces, por ejemplo, eso significa que para este B va a quedar una entrada B y 2, porque vamos a sumar las dos entradas, los otros quedan iguales. Para este A queda una entrada A2, para este queda una entrada B2 y el C queda igual. Repito, todo esto se ejecuta aquí a nivel de los ejecutores localmente. Este collect, que es la acción, lo que hace es dar la orden de que entonces cada uno de los procesos envía el RDE que tiene en ese momento, lo envía hacia el driver, y el driver a su vez ejecuta de nuevo la tarea de reducción. O sea que en ese caso, por ejemplo, el driver toma esta línea que venía, esta clave valor que venía de un proceso y estas otras claves valor, y entonces el resultado final va a ser A3 porque hizo la reducción. Con las B va a ser B4, ¿cierto? Y con la C va a ser C2. Ese es el proceso de reducción, esta vez ejecutado en el driver. Básicamente en eso consiste el proceso que se ejecuta. Mire que cada vez nosotros vamos creando un RD al que le damos un nombre, pero igual ese código podría ser escrito de una manera más compacta, ¿cierto? Al estilo pues de la programación funcional, tal como aparece acá, y se ejecuta pues por supuesto de izquierda a derecha cuando aparezca la primera acción. Entonces mire que esta es la primera instrucción que teníamos, que genera un RD temporal sobre el que se hace el mapeo, después se hace el reduce by key y finalmente el collect, que es el que se ejecuta y envía los datos al proceso driver.